Buenas noches, soy Percy Vilches Salvatierra. Esta es una edición más de Libertad Bajo Palabra. Nos acompaña Carlos Cabanías, que es periodista, escritor, es editor de Caretas, nada menos, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Un gusto saludarte y gracias por invitarme. Bueno, tú sabes cómo está la situación tan caldeada en el país, tan polarizada, tan exenta de razones por los dos lados, y he visto varios escritos de tu parte en los que estás ejerciendo un raciocinio muy interesante, que casi no lo está practicando ni siquiera los que forman parte de la intelectualidad o de la misma academia. Cuéntanos a ver cómo es que esta circunstancia se ha agudizado según tu criterio. Bueno, trato como muchos de entender lo que está pasando, ¿no? Es una situación compleja, pero básicamente lo que creo que todos estamos de acuerdo en que el centro se ha diluido, ¿no? El centro estuvo muy mal representado, ¿no? Tuvimos a Guzmán, a Forsyth y otros candidatos que quizá no estuvieron a la altura. Quizá también el centro estuvo muy disperso. Y bueno, los extremos terminaron pasando la segunda vuelta con cifras bastante bajas, como ya ha sido glosado en los medios, ¿no? Son cifras históricamente bajas. Y en un momento la reacción del centro, la reacción de mucha gente fue, bueno, que me convenzan, ¿no? Que se ganen mi voto, que logren ganarse el voto del centro, centro izquierda, centro derecha, llámese como quiera. Pero pasando las semanas te das cuenta que en verdad no necesita convencer. O sea, ambos están cosechando el antivoto del otro. Y en todo caso, quien más lo necesita es Keiko, porque va a segunda, o sea, va perdiendo. Y no se ven muchos gestos, se ven algunos gestos. Es decir, Keiko ha presentado un equipo más o menos interesante, ha presentado algunas propuestas sin duda de valía, pero en cuanto a grandes gestos para ganarse la gente que no iba a votar por ella, creo que no se ve demasiado. Y del otro lado menos, ¿no? Del otro lado, el segundo plan de gobierno es muy parecido al primero. Realmente el profesor se ha mantenido más o menos en lo mismo, pero uno puede decir que, bueno, no lo necesita, ¿no? Porque va ganando. Así que técnicamente al final la gente que no iba a votar por ninguno de los dos, donde yo me incluyo, digamos, no voté por ellos en primera vuelta, quizá no nos necesitan mucho, ¿no? Yo creo que lo que está pasando ahora es que los extremos le están diciendo un poquito al centro, no necesitamos convencerte realmente, ¿no? Podemos más o menos lidiar esta campaña con el miedo y con el antivoto. Así que en eso estamos. En eso estamos, pero había un porcentaje de indecisos, que ciertos indecisos tienen un promedio, digamos, de inteligencia con las muestras de los dos candidatos, desde el debate en Chota hasta la fecha, como tú dices, no le han dado ningún elemento para que se puedan inclinar por uno y otro. Algunos, ¿no? Algunos, tampoco quiero decir ninguno, pero sí, o sea, es decir, la cifra ha estado bajando, ¿no? La de los indecisos, pero no demasiado. Digamos, hay una cifra histórica que más o menos se mantiene, y la historia nos dice que se va a mantener en cierta medida, o sea, no va a llegar a 0, ni a 1, ni a 2 puntos en cuanto al tema de indecisos. Hay un grupo de gente que no se va a convencer por ninguno, pero también hay un grupo de gente que en estas 2 semanas se va a ir definiendo, ¿no? Entonces, yo espero ver eso, porque, digamos, eso es lo que finalmente va a definir la campaña, ¿no? Los gestos hacia el medio, los gestos para convencer a los indecisos, y lo que tú dices, ¿no? Lo que se vio en Chota, bueno, el debate técnico de hace unos días, me parece que te dice cosas interesantes. Yo sí creo que ha habido gestos, pero bueno, todo es insuficiente en una campaña con tanto antivoto y con tanta carga emocional encima, ¿no? Hemos tenido además este atentado que termina por politizarse y, bueno, en fin, es una situación muy compleja, ¿no? Sin duda. ¿Tú cómo lo ves? A ver, precisamente este incidente, esta masacre que ha sucedido en Biscatán del Brain, ha tenido varias interpretaciones que han sido tergiversadas, inclusive por parte de los mismos estamentos oficiales. El primero que sacó el Ministerio de Defensa, un comunicado en que indicaba que había sido Sendero Luminoso. La policía no coincidía plenamente. Luego, ahora uno se entera que la policía ni siquiera había llegado en esos momentos a esa zona, y ni hablar de las interpretaciones que han hecho tanto castillistas como fujimoristas, prácticamente responsabilizando al otro bando de esta masacre
bueno, sin ninguna consideración por el luto ni nada que ver, ¿no? O sea, una práctica absolutamente anticívica. Así es, así es. Y también nos dice mucho sobre nuestra visión de la realidad, ¿no? Ayer se armó un debate sobre si esto es los Quispe Palomino, ¿no? Militarizado, Sendero Luminoso. Esto no es el Movadef de Abimael Guzmán, es la otra facción de los Quispe Palomino. En fin, lo que a mí me deja la sensación es que estamos en una especie de guerra de nombres, ¿no? Es decir, lo que ha pasado con el tiempo es que Sendero Luminoso se ha exotizado, ¿no? Se ha exotizado, se ha convertido casi en una especie de elemento ajeno a todo lo demás, ¿no? Entonces hay gente que te dice, no, son los Quispe Palomino, no es el Movadef. El Sendero Luminoso Movadef, Abimael Guzmán, está al otro lado, con Castillo, pero no está en la agresión. Como si eso nos fuera a tranquilizar, ¿no? Cuando más bien lo que estamos viendo es, y estamos recordando el origen del Sendero Luminoso, ¿no? El Sendero Luminoso recibe estas apelaciones a través de la policía, es decir, empieza como un grupo sin nombre. Lo que trato de decirte es que yo estoy a favor de no exotizar a Sendero Luminoso. Sendero Luminoso es parte de una tradición izquierdista, con lo cual, ojo, no quiero satanizar a toda la izquierda. Pero también quiero naturalizar, es un proceso de radicalización histórico que sufrieron los partidos de izquierda. Entonces, Sendero Luminoso pues, no es una cosa extraña, no es un ovni que baja en Ayacucho, ¿no? Entonces, la gente dice, no, que esta facción no es la misma que la otra. Sí, no es la misma que la otra, pero todos parten de la misma ideología, lo cual, insisto, no significa que todo sea lo mismo, pero sí que tenemos que entender cómo se dio ese proceso de radicalización y cómo, así como un izquierdista se puede radicalizar, también se puede moderar, ¿no? Que es lo que pasa pues con Mujica en Uruguay, con Lula, con Dilma, que fueron guerrilleros y ahora están del otro lado. Es un proceso histórico, ¿no? Es un proceso que lo tuvo Yehude Simón, no sé si lo tuvo Héctor Béjar o lo tuvo quizá algunos apristas que fueron revolucionarios en los 30, ¿no? Entonces, ahora Bermejo, bueno, pero ojo, pero es un proceso que hay que verlo, ¿no? Y hay que pedirle pruebas, ¿no? O sea, yo no creo en moderaciones de 2 semanas. O sea, Castillo puede moderarse, su entorno puede moderarse, sí, pero también hay que ver pruebas, hay que dar indicios. La democracia pide promesas, pide ruptura, ¿no? Yo creo que la medida en que Castillo no rompa con ese remanente de Movadef que tiene en su entorno, y eso no es terruqueo porque hay evidencias, yo creo que la medida en que no rompa con eso no termina de convencer, al menos a mí y a algunas personas, ¿no? Pero si no puede romper ni con Cerrón, quizás bueno, es parte del problema, a oponer a su bancada. La es bancada parte, de Perú bueno, Libre prácticamente es una bancada de Cerrón. Entonces, sin duda, Castillo no termina de desvincularse de Cerrón porque piensa que le pueden causar un infierno una vez que entre a ejercer el poder, pero sin Castillo duda ha dejado muchas oportunidades para ganarse, por ejemplo, los indecisos o a personas más equilibradas, porque primero coqueteó con medio mundo para tener un plan de gobierno que a fin de cuentas, como tú lo has dicho y que todo el mundo que lo revise va a coincidir, es casi una reescritura con variaciones mínimas del esquema fundamental de Cerrón. Y yo creo que ahí hay dos puntos muy críticos que son la convocatoria de una asamblea constituyente y por supuesto el manejo de la economía con una serie de medidas que pueden resultar siendo inflacionarias, ¿no? Interventoras del mercado, etcétera, ¿no? Que también es otra cosa que muchos lo han demonizado desde la izquierda. Pero antes de pasar a ello, quería reparar en algo muy interesante que has mencionado en tu evaluación histórica del izquierdismo revolucionario radical. Hacías una especie de disclaimer y decías, por si acaso, esto no involucra a los demás. O sea, es muy claro que eso está implícito en lo que dices, pero mira la necesidad para que la izquierda no se te venga encima, o los mismos compañeros, no sé, no la gente de los medios. Claro. Pareciera que todo el que estudia un poco tiene que ser plenamente un rojo desde un primer momento, de marxismo y posmarxismo. Y creo que contribuye en eso también la derecha, porque la derecha con una brutalidad total interpusieron terrorismo, el delito apología al terrorismo. Yo creo que si no hubiera ese delito, cualquier cantidad de gente se sacaría las caretas, ¿no? Y está bien de repente el derecho a hacerlo. Hay que incidir, vamos a profundizar un poco en esta evaluación, a ver, del terrorismo y la revolución, porque has mencionado, cómo no, a Lapra, ¿no? En los años 30 hasta el año 48.
y luego el MIR, el APRA rebelde. A ver, vamos a adentrarnos unos minutos en ese tema. Bueno, todo es un proceso histórico, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono a la APRA? Porque, claro, es un ejemplo conocido. Si tú lees los libros de los 80, cuando aparece Sendero Luminoso, el APRA mismo no sabe cómo reaccionar. No solo el APRA, otros partidos también, la Izquierda Unida, etcétera. No hay un deslinde. Ahora se entiende por qué digamos, a la política oficial le cuesta mucho desmarcarse de Sendero porque el comienzo no lo entiende. Piensan que son castristas, piensan que son emergentistas de otro cuño, ¿no? O tienen sus propios complejos de su propia moderación, ¿no? Chirino Soto decía que el APRA era esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado los mataba y por otro lado, hablo del gobierno de 85, ¿no? Y por otro lado los liberaba. Entonces era una especie de sentimiento de culpa, ¿no? Me moderé, ya no soy revolucionario. Está el discurso de Alan en Ayacucho, famoso, pero al mismo tiempo tengo que reaccionar porque ahora soy Estado. Entonces, es un poco lo que dijo Guzmán hace unos meses, no sé si te recuerdas, lo explicó muy mal, por supuesto, ¿no? Pero que cuando la izquierda asume el poder, cambia, porque claro, tienes que moderarte obligadamente, porque el que tiene el poder está obligado a pactar con el poder. Entonces, lo que vemos en Lula, en Dilma, y que tenía que pasar en Perú de alguna manera, pasó con el APRA y de alguna manera va a volver a pasar, no sé si con Castillo o con alguien más. Pero claro, estamos hablando, insisto, de procesos históricos, ¿no? El problema de Castillo y su gente es que son 3 semanas, no te puedes moderar en 3 semanas, ¿no? Como tú dices, no puedes romper con Cerrón en 3 semanas. Lo de Humala fue distinto, Humala moderó en 10 años, porque Humala en 5 ganó, años, por lo menos el último. claro, ganó una primera vuelta, luego ganó otra primera vuelta 5 años después, ya era distinto. Otro ya, y todo, claro. Con otro polo, Hugo Chávez ya estaba en Majada. Entonces, esas moderaciones son procesos, para que sean reales, tienen que ser procesos tienen que macerarse, ¿no? Además que era un militar finalmente, no estamos hablando acá de otra historia. Hay gente que lo compara a Castillo con Humala, yo no lo veo tan parecido, yo veo que es más una elección parecida a la del 2006, ¿no? Donde tienes un candidato que hizo algo y te promete que no lo va a volver a hacer, un poco Alan y bueno, y ahora Keiko, ¿no? Que ya no promete. Y más bien tienes el otro candidato que se resiste a no moderarse. Y que bueno. Romper con todo. Pero... Así es. Entonces, esa moderación, pues como tú bien dices, no ha logrado romper con su propio entorno. Y yo creo que en parte el problema no solo es que él está como secuestrado por Cerrón y por el Movadef y qué sé yo, sino porque también es un proceso muy corto, ¿no? O sea, en una segunda vuelta en un mes no te puedes moderar, ¿no? La gente que habla de una moderación, pues, como insisto, eso lo hemos visto en otros países por años, por meses, acá mismo lo hemos visto por Humala por 5 años. Son procesos de, como uno podría llamar, educación política, ¿no? Vas entrando en la política, a la primera plana de la política, y vas dándote cuenta que no puedes cambiarlo todo, ¿no? Y no quieres cambiarlo todo, porque también tienes que ceder, conceder, hacer pactos, y lo cual no es necesariamente algo malo. La gente lo ve como algo malo, como que vas perdiendo el filo de tu lápiz, ¿no? Vas perdiendo la punta de tu lápiz, pero al contrario, más bien, la gente creo que saludaría un Castillo moderado, pero lamentablemente no lo estamos viendo. ¿Qué pasa? Que la gente, lamentablemente, como no hay una educación ideal, tampoco tiene los componentes para entender de qué va la política en una democracia. O sea, acá somos una democracia de nombre, una república de nombre. En realidad, la ciudadanía no contempla a estos conceptos como prácticas concretas, ¿no? No están acostumbrados a ver un entendimiento político que para ellos pues es una manera prácticamente casi criminal de transar o de pactar. Así es. Bueno, así es. Quizás la categoría de políticos también que están en la escena en las últimas décadas pueden llevar a este tipo de determinaciones, pero aún así. Claro, tú ves, ¿no? Es que es curioso, como tú dices, ¿no? Hay una especie de poca educación política porque, claro, las reglas son claras, ¿no? Si tú ganas, tienes que concertar, tienes que tener mayoría en el Congreso, si no la tienes que conseguirla. ¿Y cómo la consigues? Pactando, ¿no? Entonces vas construyendo mayoría. En otros países el tema está más explícito, ¿no? En España, por ejemplo, tú tienes que construir gobierno. Entonces, acá, lamentablemente, pactar se ha vuelto una mala palabra, ¿no? Conversar es pactar, se ha distorsionado esa famosa frase de Piaget. Entonces, lamentablemente todo se ha vuelto como que ya pactar ya es repartija, ¿no? El propio Castillo lo dijo, ¿no? Esto del equipo técnico es una repartija, está dando piedra, ¿no? O sea, él cree que él va a decidir la economía, va a decidir todo, o sea,
hay un dirigismo, hay una especie de voluntarismo político propio del marxismo y propio de alguien que realmente no sabe cómo funciona el Estado. Yo creo que Ahora, Castillo puede tener buenas intenciones, pero lamentablemente está ahí solo en esa isla de desconocimiento, ¿no? Perdón, igual decías que su algo. equipo técnico, parecen también que son personas muy bien intencionadas, pero en el debate hicieron cualquier cosa casi todos los integrantes, Bueno, mientras que queda los claro otros más que, o menos sí, se pues, defendían, ¿no? así es, así es. Queda claro, pues, que el principal argumento para votar por Castillo es no a Keiko. Es un argumento poderoso, sin duda, pero no puedes tampoco puedes llegar a eso, hacer de eso toda una propuesta de un mes, ¿no? La segunda vuelta por algo dura Pero poco más de un sucede, mes. Carlos, pero permíteme también, a ver, el Sí. tema de Keiko es el tema del fujimorismo en sí Mm, mismo, porque hay que recordar que hasta el 2011 a Keiko lo máximo que se le podía imputar era que ella le daba todos los créditos a la gestión del padre, sí, inclusive hasta el 2016. Pero del sí, 2016 a la fecha, Keiko Fujimori tiene elementos directos, personales, de comisión de delitos y de actos muy negativos, ¿no? Por eso mismo así ahora tiene es, este proceso en la fase de la revisión, ¿no es cierto?, para así pasar es, al juicio por criminalidad organizada, crimen organizado, etcétera, lavado de activos. Y además que tiene, pues, cuántos personajes también involucrados en eso. Y además, por estrategia, siendo que Castillo debía descastillizarse o deserrorizarse, Keiko Fujimori, por lo menos para atender a los indecisos, debía de Fujimorizarse. ¿Y qué ha hecho Keiko? Todo lo contrario, se ha ido a resucitar a los aliados más cercanos de su padre, a Tudela, a San Román, lo ha jalado no sé sí, más porque es brujo, etcétera, ¿no? O sea, tampoco no ha tenido grandes sí, no, gestos ni grandes así hallazgos es. para su propia Ha campaña. sido, así es, no ha sido un buen reflejo. Yo creo que lamentablemente como perdió en 2016, esa estrategia de fujimorizar, de pedir perdón, ¿no? De ir digamos, de salirse un poco de los 90, fue desestimada. Entonces ahora están con la estrategia de Carlos Raffo de volver a refujimorizar en los 90, y creo que no era creo que como tú Ahora dices, no. habría que abrir un poco la cancha, había que salir un poco de eso, o sea, el hermano, Tudela, yo no sé hasta qué punto, por qué insistir tanto, ¿no? En nombres tan, en volver a los 90, ¿no? En el Este, 2016 hubiera hecho eso, quizás, o antes. Ahora no, era todo lo contrario que tenía que hacer. ah, Están actuando así ambos es, candidatos al revés de lo que la lógica que cualquier asesor político podría así dictarles. es, O sea, así son es. dos Bueno, individuos que de llegar al poder no tienen con quién gobernar que tenga un elemento de lucidez, de raciocinio. sí, Por pues la más mitad, que el equipo de Keiko haya sido más o menos decente este último debate, ¿no? sí, pues la mitad de la historia debe ser que ninguno de los dos pensaba llegar a la segunda vuelta. Pero bueno, ya pasó un mes, ya debería haber una reacción, Claro. como tú dices, y bueno, parece que están enfrascados en ampararse solo en el antivoto del otro, ¿no? Sí, pues no se ve, a pesar de que se ve la mano de los estrategas, no se ven los grandes gestos o la gran corrida hacia el centro que hizo, por ejemplo, Humala en el 2011, ¿no? O qué sé yo, o la moderación que trató de hacer Alan en el 2006 cuando hizo el cambio responsable, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, Keiko debería promover algún tipo de cambio. Keiko no puede tampoco salir en plena pandemia a decir status quo, respetemos el modelo. ¿Qué es el modelo? Finalmente tú y yo lo podemos entender, pero cada quien tiene en su mente una idea de modelo. Y creo que finalmente la gente quiere un cambio. O sea, no puedes no darle a la gente una esperanza de cambio, sobre todo en pandemia, ¿no? Yo creo que ahí Keiko se equivoca. Keiko debería promover algún tipo de cambio, ¿no? Porque cambiar el modelo puede ser para la izquierda como para la derecha, puede ser para arriba como para abajo, puede liberalizar, puede hacer un tratado. Esto del canon suena interesante, pero está mal explicado, ¿no? Entonces, no promover un cambio me parece que es un gran error de ella, ¿no? Creo que tienes que promover un cambio, pero quizá en otro sentido, obviamente, que Castillo. En fin. Pero fíjate tú hasta qué punto se ha degradado todo en el Perú, que digamos nuestro partido conservador sería el partido fujimorista. Estamos por las patas Sí, de los pues, caballos. sí, pues Porque también es más verdad que que conservar, sí, permíteme, pues, pero tú lo señalas con Keiko. Yo lo puedo agregar y añadir que en general es el error de la derecha. sí, Porque ¿cómo es posible que se les haya pasado la mano durante 30 años y 20 ya libres de Fujimori de no atender a una agenda social básica?
Así Es es. decir, la gente, y en realidad es algo que de alguna manera ha pasado, es que todos los grandes beneficios de este crecimiento económico, de la sostenibilidad macroeconómica que siempre recibe créditos internacionales, ¿no es cierto? Así es. Solamente le ha servido a unos pocos millonarios y el Así es. pueblo destrozado, abandonado, solayado, y un poco me parece que ven en Castillo una suerte de revancha. Por eso que Claro. también Castillo no ha querido quizás transigir, e inclusive ya desde esa perspectiva, Castillo tampoco ha intensificado su radicalización, porque si ya no le van a interesar los indecisos, se hubiera puesto, por ejemplo, en el plan de que él es el pleno pueblo, cosa que han intentado así de refilón, y señalar que Claro. Keiko y todos los que están con Keiko, como lo de los partidos que se han volcado hacia su lado, están en una situación casi de enemistad con el pueblo, a quien ciertamente no conocen ni parece que les interesa conocer, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que la derecha ha sido muy responsable. Uno, en no, como tú dices, en no compartir los frutos del crecimiento, en no importarle, digamos, realmente defender el modelo. Creo que la derecha ganó la batalla, pero no, ahí nomás, ¿no? No le importó realmente. Una cosa es ganar la batalla, otra cosa es distribuir el triunfo y además instalar el relato, ¿no? El relato lo tiene la izquierda. Entonces, la derecha pensó que bastaba con ganar fácticamente la guerra, digamos, con Sendero, contra la izquierda, en fin. Pero más allá de eso, no se preocupó por educar a la gente, por darle un relato histórico sobre qué cosas significaba finalmente esto del modelo. Casi como que el modelo llega por accidente, ¿no? Porque votan por Fujimori en vez de Vargas Llosa y luego el modelo se lo pasa de Soto. Y al final, bueno, ya, marque bien, es una especie de libre mercado, veo mal hecho, ¿no? Con mucho mercantilismo, con muchos oligopolios, ¿no? Y ya como que ya, pues ya, al diablo, ¿no? Entonces, finalmente la derecha, ok, ganó la guerra, pero no le importó realmente el post, la posguerra, el postrelato, la educación y lo que tú dices, ¿no? La distribución de la riqueza. Entonces, al final, de nada le sirvió ganar, ¿no? Porque la revancha vino con todo, ¿no? Y no es solamente ahora, son varios años que tratan de cambiar el modelo económico y la derecha solamente cada 5 años le importa, digamos, ganar fácticamente, ¿no? Pero no hay realmente un relato. Para tú hablar de un partido de derecha tendrías que tener pues, una tradición como el Partido Liberal Colombiano, ¿no? O como los chilenos, o como algunos países que tienen un partido liberal o de derecha o conservador, llámalo como quieras, que tenga una especie de explicación de lo que pasó realmente en el país y que tenga un norte, unas ideales, en fin, ¿no? Un grupo técnico, no se ve, la derecha nunca Programa, hizo, teoría y técnica, pues. así es, la Sin derecha nunca programa y hizo sin política, teoría no tiene nada que hacer. así es, la derecha no le Y muy importó bien la lo que política, dices, se han dejado arrebatar plenamente el relato, así por es, eso que hay cualquier cantidad de gente que se entusiasma y le parece que, por ejemplo, los daños que produjo Sendero Luminoso son similares, idénticos o inclusive menos graves que lo que produjo las Fuerzas Armadas. Y hay claro, siempre también esa pugna. Las Fuerzas Armadas son lo peor, la policía atentan, ¿no es cierto?, contra los manifestantes, etcétera. Cualquiera entiende que la policía en realidad es hasta más pueblo que muchos de los manifestantes. así Y es, esto que ha El Perú dicho, no se ve, y estos peruanos en general, ¿no? Son nuestros compatriotas, pero no se sienten representados de ninguna forma. En otros países agredes a los estamentos del orden, por más que por ahí, por supuesto, siempre hay alguna persona que es de lo peor, pero en general sienten esa afectación como una afectación personal. Aquí es todo lo contrario. ¿Qué significa eso, Carlos? eso que has dicho me parece muy interesante, me recuerda ese famoso poema de Pasolini, cuando está en contra de Mayo 78, ¿no? Donde dice que la policía es más pueblo que los que protestan. Acá ha pasado un poco eso, si te pones a pensar, hace en los 80, la izquierda urbana, digamos, mejor dicho, el pueblo urbano era de izquierda. Bueno, y arriba estaba la gente de derecha, digamos, el PPC, qué sé yo. Ahora lo que estamos viendo es que tenemos al pueblo de derecha, tenemos un pueblo, digamos, que Fujimori, Castañeda supo cosechar, y tenemos una élite de izquierda, ¿no? Curiosamente, tenemos los partidos morados, en fin, un poquito justo por el Perú, que tiene mucho voto en el AB, ¿no? Curiosamente tenemos un AB de izquierda y un CD más derechoso, ¿no? Como que los papeles se han invertido, ¿no? Ahora, no totalmente, ¿no? Porque también siempre hay una élite de derecha y hay un pueblo de izquierda, ¿no? Pero digamos, a nivel urbano ha habido
es como que el crecimiento económico ha creado su propia izquierda, ¿no? Fujimori de alguna manera da luz a los caviares, ¿no? En fin. Y a partir de Paniagua ni hablar, porque también ese es Así otro es. tema, que ahora dice la izquierda que todos estos años el país ha estado dominado por la derecha, pero indudablemente a partir de Paniagua, García Sayán, su cofradía y Claro. todo lo demás, los caviares, digamos, la izquierda elitista ha tenido participación cualquier cantidad en asuntos de Estado, no desde la presidencia, ni siquiera con el mismo Humala, pero siendo críticos y objetivos, casi todos los presidentes han sido prácticamente funcionales a la derecha. No han tenido tampoco un criterio de estadistas para atender la previsión de esta crisis actual. Sí, pues a lo que, bueno, ahí hay parte del problema, ¿no? Yo tengo muchos amigos de izquierda, pero yo siempre les critico lo mismo, ¿no? O sea, está bien que haya gobiernos que trabajen con la izquierda, con tecnócratas de izquierda. El problema es que cuando esos patas después dicen, bueno, yo no estuve en el gobierno, yo no asumo los pasivos, solo asumo los activos, y no es así, pues, ¿no? Yo creo que uno tiene que asumir los pasivos y los activos, como para el famoso libro de, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? La izquierda participa en todos los gobiernos, pero nunca se banca a nadie. Entonces, claro, el antifujimorismo puso a Humala en el Congreso, en el Palacio, puso a PPK en Palacio y está a punto de poner a Castillo en Palacio. ¿Qué pasa cuando las cosas comienzan a ir mal? No, ese no es mi candidato. Y ese PPK no es mi candidato. Y lo dejaron en el aire. Y el pobre se quedó sin bancada, sin calle, la calle se le volteó. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Castillo comience a hacer mal las cosas? Si es que es gobierno. La izquierda va a decir, esa no es mi izquierda, no soy yo. O sea, hay un tema de paternidad responsable ahí. Tú tienes que ser Lo de Nuevo responsable de tu Perú no voto. tenga ni la menor duda que lo van a hacer a la primera de vueltas. Aunque, bueno, por el momento tienen alguna justificación, porque ¿cómo nos explicamos también que si Castillo, todos sabemos que también Keiko recién estaba organizando su equipo técnico, pero Castillo había hecho ya una especie de pacto con Verónica Mendoza. Por lo Claro, menos creo yo que a los personajes, digamos, más centrados esperaban que el debate económico fuera entre, por supuesto, Carranza, ¿no? Que es un buen así técnico, es. aunque muy pro derecha, y un técnico como Franque, por lo menos, porque Pari en el tema económico ha dejado las cosas en un punto muy incendiario respecto de que no tienen prácticamente mayores propuestas. ¿Qué ha Así es. pasado ahí? Bueno, parece que esa es la mano de Cerrón, ¿no? Que no deja, no quiere compartir el poder. Yo creo que por eso la izquierda caviar o la izquierda democrática, no sé cómo llamarla, están esperanzados en que con Castillo van a poder chambear en el Estado, qué sé yo, pero yo creo que ahí van a patinar porque yo creo que el comunismo no comparte el poder, ¿no? O sea, digamos, ellos tienen el derecho a soñar, a aspirar a un tipo de copamiento, ¿no? Pero yo creo que no nos necesitan, y cuando digo nos, me refiero a todos, ¿no? No necesitan el centro de derecha, el centro de izquierda. Yo creo que ninguno de los dos candidatos va a soltar el poder. Los dos, el que gane, va a hacerlo con su gente y de alguna manera se han cerrado en eso. Y bueno, el caso de Castillo es mucho más evidente, ¿no? Está un poco secuestrado por Cerrón. Y son vanas estas esperanzas de que lo van a copar, lo van a rodear, lo van a llenar de buen equipo, lo van a poner equipo técnico. Yo creo que hay mucha gente que quiere jugar a domar a la fiera y no saben que la fiera se lo va a comer, ¿no? Con zapatos y todo. Una muestra de eso es la cantidad de lobistas y tecnócratas que han coqueteado con Castillo las últimas semanas y que Sí, resulta que sacaban un plan por ahí, se filtraban, ¿no? Por el WhatsApp, uno u otro, y sí, la gran pues. sorpresa, cuando presenta su plan oficial, era prácticamente un calco del plan original de Cerrón con un par de agregados sobre la pandemia como una actualización, pero nada más. Sí, se ve mucho caos, mucha improvisación. Y bueno, eso también es un tema, ¿no? Parece que a la gente en plena pandemia no le gusta eso, y yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, el caos, en Keiko, tú puedes decir muchas cosas de Keiko, conocemos el fujimorismo de sobra, sabemos de sus tropelías, pero por lo menos hay una preparación, el equipo técnico creo que debería tener más protagonismo, sin duda ha sido lo mejor que ha hecho el fujimorismo, quizá, me refiero al debate técnico, ¿no? Sin ser, como tú dices, lo máximo, por lo menos ha demostrado que había una preparación, ¿no? No puedes ir pues, a un debate técnico sin prepararte, demuestra poca seriedad, ¿no? Pero bueno, parece que en ese caos hay una espontaneidad que le gusta a la gente, ¿no? Parece que en esa turbamulta que es el Perú libre,
La gente ve autenticidad, espontaneidad, esperanza de cambio. Eso es lo que le falta un poco a Keiko. Keiko está muy bien organizada, pero no se ve emoción en su campaña. No veo electores emocionados de votar por Keiko. Votan por miedo. Votan, y entiendo el miedo, porque el Movadef está ahí presente. Pero no se ve esa emoción que se ve con Castillo, y creo que por eso es que Castillo va ganando. Pero ahora yo pienso que en Perú Libre no solamente hay gente que está vinculada al Movadef, sino que hay otros personajes que son cercanos a izquierda más de corte revolucionario. Hay mucho marxista entrometido ahí y que no tienen ningún problema en decir que están por la revolución, ¿no? O sea, por lo menos en ese sentido son honestos, pero no sé si esto le afecta directamente a Castillo, mira. Porque Castillo ha sido Perú posibilista 12 años, claro. Ha estado en el sindicato, no me parece que tenga él mayor aproximación. Casi es como que han llegado de casualidad, ¿no? O sea, el entendimiento sería que ellos han querido tener algunas cuantas plazas para el Congreso y no se imaginaron jamás llegar a esta situación, ¿no? No creo que sean tan utópicos. Bueno, lo que tú dices es verdad, ¿no? Ahí hay un poco de todo, ¿no? Tienes yo creo que Castillo es pragmático. El mismo Cerrón, si bien es más ideologizado que Castillo, también creo que es pragmático en la medida en que cuando ve el poder va a tener... El problema yo creo que es que el gobierno no es una persona. El gobierno, cuando uno habla del gobierno piensa en, no sé, en Alan, en Toledo, en Mala, pero en verdad estamos hablando de un aparato, ¿no? De tecnócratas y políticos y puestos de confianza que son unas 3.000, 4.000 personas que ocupan el Estado o más. Entonces, manejar ese tipo de cosas, el gobierno no es pues una entidad unitaria, ¿no? No es una persona que controla todo. Tenemos a una persona que no controla nada, más bien aquí, y se le mete la gente por entre los palos. Entonces, claro, ¿va a controlar realmente el gobierno? El gobierno es la inercia de la fuerza viva, ¿no? Entonces, en ese caso, Perú Libre puede ser cualquier cosa, porque no se ve una autoridad realmente vertical, ¿no? Se ve un pragmatismo, un caos, y ahí puede entrar de todo. Ahí puede entrar de todo, desde el Movadef hasta la guerrilla, hasta simplemente oportunistas. Es un poco lo que hemos visto con Humala, pero peor. Entonces se abre la caja de Pandora, ¿no? Sí, me parece correcto, ya son dudas razonables que hay. Ahora, el problema es, ¿no? Sobre todo incidiendo quizás en los indecisos y poniendo que los indecisos, todo ese porcentaje de personas muy despiertas, muy lúcidas, tienen la otra opción de Keiko, que indudablemente es el riesgo menor en lo económico, ¿no? Porque ahora yo te diría que también en lo político. Sí. Hay gente que dice, no, pero te comento, hay gente que dice, ¿de qué te sirve la dignidad si te vas a morir de hambre, por ejemplo? Ese es el nivel de la problematización que se hace respecto al fujimorismo. Claro. Pero además ya, inclusive, como te dije hace rato, dejemos de lado lo del padre, ya, ni hablar. Porque igual, se hace un gran gobierno, Keiko, el padre queda más o menos limpio, pese a sus condenas. Ya, que no nos importe por una cuestión metodológica. ¿Qué hacemos con todas las incriminaciones, las presuntas responsabilidades de quien va a ejercer en teoría la máxima magistratura del país cuando, si no fuera candidata, indudablemente que ahora estuviera siendo procesada ya en un juicio en el que se pide nada menos que 30 años de prisión para ella, 30 años y 4 meses? Bueno, entonces, sí, ¿qué pues, hace? Que la gente va a representar a la nación un personaje tan desacreditado. Es una situación absolutamente infernal. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Ahora, por un lado tenemos, como bien dijo Rospirosi, presuntos, por otro lado tenemos sentenciados, que es como Cerrón, ¿no? Estamos en la cárcel, no estamos jugando ¿dónde? ¿Estamos jugando a la presidencia o para que sí, dirijas un pabellón? Me da risa como el presunto pesa más para los antifujimoristas que el sentenciado, ¿no? En fin, yo no voy a adorar la piedra con Keiko. Yo creo que el fujimorismo es un trago, es un sapo que tenemos que tragarnos muy duro, ¿no? Muy grande. Pero como tú dices, económicamente el riesgo está más con Castillo. Y yo te diría que no solo económicamente, también políticamente. Porque Keiko, todo el mundo... la Asamblea Constituyente sí, ¿no? Claro, porque, digamos, la gente dice, Castillo no tiene mayoría. Oye, Vizcarra nos demostró que no necesita ni siquiera tener bancada para poder salir del Congreso.
Basta con Es más, decir no necesitas antifujimorismo. tener ni carisma. Así es, ni carisma, ni Castillo es mucho más bancada. carismático que Vizcarra Así y tiene es. hasta más solvencia escénica, ¿no? Vizcarra es un personaje que Vizcarra me sin tener... parece que en el teatro, por ejemplo, Vizcarra es el que podría ser de Bruto, ¿no? O sea, Claro, la tragedia de Shakespeare, ¿no? O sea, uno de los el asesinos de traidor, César. Tiene hasta el ese perfil, traidor, claro. el traidor, sí. Pero bueno, El tipo físico, todo, ¿no? Terrible. así es, así es. Así es. Y nada, la idea es esa. Entonces yo creo que hay un riesgo ahí con Castillo que no se está discutiendo suficiente. ¿Ah? O sea, yo creo que Keiko es un riesgo sin duda, pero Castillo no solo es un riesgo económico, también es político. Porque lo que tú dices, la constituyente, y no solo la constituyente, ¿no? Eh, eh, hay, o sea, digamos, en el propio entronque ideológico de estas personas está perdurar. O sea, en primer lugar, nadie quiere llegar al poder para irse. En segundo lugar, si eres de una ideología donde la violencia es parte estructural de la historia, pues obviamente vas a tener que quedarte por todos los medios. Entonces, yo no soslayaría tanto ese tema. Por eso insisto, ok, una cosa es Sendero, otra cosa es Movadef, otra cosa es la izquierda, pero hay una tradición que los une, ¿no? Con lo cual no estoy satanizando a la izquierda, pero sí estoy tratando de explicarla. O sea, si la izquierda realmente no cree en la democracia, ¿cuál es el problema? Te puedes quedar. Pues. Hay Bueno, es que no formas de cree en la quedar. democracia burguesa, dice, ¿no? Quiere Bueno, una democracia en exacto, la que tenga participación el proletariado. Bueno, la exacto. cuestión teórica es muy vasta, pero no habría que incidir de Sí, repente en una ligereza por comentarlo así nomás. Tiene elementos, sí, además que han claro, sido claro. muy afianzados y están muy entrometidos, sobre todo en el ámbito de la academia. Porque Así también hay que es, decirlo, los académicos o los intelectuales o los escritores en claro. el país están, no están precisamente siendo absolutamente sensatos ni críticos, porque yo entiendo, uno puede estarse, por último, con Castillo. Yo, por ejemplo, he viciado mi voto y insisto en viciarlo, ¿no? No puedo Claro. comprometerme con ninguno de los candidatos en esta segunda vuelta. Pero digo, puedes apoyar a tu candidato, pero sé crítico. O sea, una vez que agarran a un candidato, lo subliman, lo cubren, impiden cualquier ejercicio hasta de consejo, que yo creo que tanto Keiko como Castillo lo que necesitan son consejeros. Así A es. cualquiera que tenga algo de lucidez que le dé un alcance, porque están perdidos. Así es, nos estamos fanatizando con este tema, nos estamos radicalizando y lo que pasó de ser el mal menor, ahora ya estamos en un plan, como tú dices, de defenderlo a todo a ciegas, ¿no? Y tanto de ambos lados, ¿no? Por el miedo al otro y por el terror o por el odio al otro, ¿no? Yo creo que ese fenómeno también tiene que ver mucho las redes sociales, la propia dinámica de la segunda vuelta, ¿no? Donde de alguna manera te obligan a ti mismo a convencerte, ¿no? Es como que la gente se repite a sí misma y lo que al comienzo era un voto con la nariz tapada ahora termina siendo una especie de militancia, ¿no? Pro Castillo o pro Keiko. Y como tú dices, los dos requieren copamiento, consejería, técnicos de primer nivel. O sea, finalmente tú tienes que trabajar con todos. El día de mañana, el Perú tiene que seguir después del 6 de octubre, perdón, del 6 de junio. Tiene que seguir. En la mañana del 7 vas a tener que negociar, sea quien sea. Si eres una empresa, tienes que negociar. Si eres una municipalidad, tienes que negociar. Si eres un privado, tienes que negociar. Entonces, el Perú no acaba el 6. Como tú bien dices, requieren gente, topamientos, técnicos, asesoría. El Estado es mucha gente, ¿no? Y el gobierno es muy largo. No nos quedemos en dos personas. ¿No? Ahora, te comento, hablábamos del riesgo político. El riesgo político de que Keiko llegue al poder, aparte de todas las connotaciones morales, en fin, que pueda haber, es de que se levante también medio mundo contra Así ella. es, Las la calle. marchas, las movilizaciones, de repente la misma piconería, la insatisfacción de quienes pierdan la elección, en el caso que la pierdan, ¿no? Se podrían volcar en una serie de conflictos tremendos. Ahora, el Sí. riesgo de Castillo es más complicado porque proviene quizás de un entusiasmo desmedido de la gente La cuando expectativa se muy convoca alta. una asamblea constituyente, porque yo pensaba en la mañana, digo, bueno, si hay una asamblea constituyente, habrá que insistir con las críticas, tratar de llegar a que la gente reflexione sobre las medidas que se van a tomar,
pero eso es teoría. A la hora de la hora, en el Perú lo ha demostrado Vizcarra, en su momento lo demostró Fujimori, todo este tipo de actitudes que sean rompedoras en apariencia, les va a entusiasmar. Lo toman desde una perspectiva casi romántica o aventurera. Entonces, si el otro señor convoca a la Asamblea Constituyente, independientemente de que ya haya tomado las medidas peores en lo económico y que estemos de repente a puertas de un proceso inflacionario sin límites como si se ha vivido en el pasado y en estados que han asumido este tipo de ideologías desde el gobierno, y la gente vaya a estar con él. ¿Cómo oponerse a eso? Así es. A la gente no le importa la razón. No. Sí, bueno, has tocado un tema muy importante, ¿no? La calle. La calle es el otro poder, ¿no? Es como el cuarto, el quinto poder, y a muchas veces es el primero, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en uno de los casos tienes a la calle, va a estar contra Keiko todo el día, ¿no? Y por otro lado vas a tener a la calle jugando en paralelo con Castillo a favor y en contra, ¿no? Porque claro, si Castillo comienza a decepcionar, se va a partir Perú Libre, de hecho se va a partir desde el comienzo, y va a haber dos bandos, va a haber los que no están contentos y los que están, los moderados y por otro lado, si hace la constituyente ya es el despelote, ¿no? Porque ya es traer la calle al Congreso y con eso ya se abre de nuevo la casa de Pandora. Entonces, puede pasar cualquier cosa. Entonces, sí, pues la calle es un componente ahí que no se está discutiendo realmente. Se habla mucho de quién tiene mayoría en el Congreso, quién tiene mayoría con los generales, pero la calle es un factor. La calle es un factor sin duda, ¿no? Te pueden tener marchas quemándote las llantas en las carreteras y francamente eso va a acabar mal, ¿no? Hay mucha gente que inclusive está tentando la idea de ver si de repente Sagasti se quedara un tiempo más. Lo ponen como unas bromas, pero en su momento yo escribí hace meses que si Sagasti tuviera una mejor disposición gubernamental, que recién se han puesto las pilas las últimas semanas, cualquiera podría desear de que él siguiera en el poder, se anulasen estas elecciones y se convocase a otras, a ver si se presenta otra gente. El nivel de la gente que se presentó desde el inicio para el 11 de abril ha sido un desastre. Un candidato como Forsyth, pese a que tenía buenos técnicos, o por lo menos uno, ¿no? O Porky López Aliaga, que lo que ha degenerado luego López Aliaga, ¿no? Y lo que estamos viendo, que hay asesinatos, etcétera, ¿no? Todo eso que has dicho es bien interesante, ¿no? Porque ¿qué hubiera pasado, ¿no? Ya contrafácticamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido la vacuna más rápido, ¿no? Si de repente hubiéramos vacunado, porque también la vacunación tiene un efecto, ¿no? La gente ya comienza a bajar la cifra poco a poco, la gente comienza a ver a sus padres vacunados, y ya el voto también, o sea, ya la furia inicial va a comenzar a bajar. ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas si hubieran vacunado antes y la segunda vuelta sería pues 2 meses después? Cambiaría totalmente, ¿no? Porque claro, una cosa es el voto rabioso y otra cosa es ahora que estamos viendo que ya llegan la vacuna, están los 60 años para arriba. Como que si lamentablemente, sí, pues, claro, porque es un voto desesperado. Yo creo que Castillo sin duda, o sea, yo sí creo que hay una legítima desesperación ahí, ¿no? Expresada en Castillo, sí, ¿no? Por supuesto que sí. ¿No? Equivocados. Si no estuvieran desesperados, ¿no? Pero lógico. Si la gente tampoco no reaccionara, significa que son unos zombies, no estarían vivos. Y lamentablemente, como tú dices, el tema de la vacuna y la lentitud inicial de Sagasti pues ha influido, y bueno, y lo de Vizcarra también sin duda, ¿no? Entonces, escucha, estamos en una situación donde qué pena que no se pudo postergar más, pero bueno, ya estamos por el caballo. Sigamos con los contraejemplos. Digo, si el 30 de septiembre, cuando Vizcarra disuelve el Congreso, hubiera dispuesto de algún partido propio para el Congreso que fue elegido el 26 de enero, ¿no?, del año pasado, indudablemente que Vizcarra habría tenido mayoría en ese Congreso, como que es lo que siempre sucede cuando se disuelve el Congreso. Así es. Y si tenía esa mayoría Vizcarra, hasta la fecha seguiría en el poder y probablemente también hubiera querido quedarse algunos cuantos años más, que siempre es la tentación totalitaria que sigue al país como una maldición porque nunca se acaba de poner en práctica la democracia, ni mucho menos una educación republicana y democrática para toda la gente. Así es. ¿Qué piensas de eso? Bueno, afortunadamente no fue el caso. De Castillo.
No, por ejemplo, Sí, podría yo creo que con la constituyente, indudablemente. bueno, Castillo está con Vizcarra ahora, ¿no? O sea, de repente tu pesadilla es esa realidad, o sea, de repente va a suceder eso ahora, porque Castillo va a seguir la receta de Vizcarra. Yo creo que Vizcarra nos ha abierto los ojos. Es decir, yo voté por Humala contra el Keiko pensando en que no iba a tener mayoría y por lo tanto no iba a quedarse. O sea, ese mismo argumento. Pero Vizcarra nos ha demostrado que tú no necesitas mayoría. Tú puedes hacer casi lo que quieras. Si tienes la voluntad y los poderes fácticos de tu lado, ¿no? Entonces. No solo eso, es que está en la ley también, Carlos. Es que está en la Así es. Constitución. O sea, la Constitución es ampliamente presidencialista. O sea, el presidente puede hacer Y eso que Vizcarra interpretó. sin tener que someterse al Congreso. Así es. Y eso que Vizcarra interpretó de forma muy personal. No, lo de la denegación fáctica, que es una vergüenza absoluta para cualquier constitucionalista, ¿no? O sea, como tú bien dices, es presidencialista y encima estiras el término hasta lo máximo, ¿no? Hasta el ya. No, y se presta la academia y medios de prensa, inclusive alternativos, a propalar una serie de mentiras que no resisten el menor análisis. Por ejemplo, se hablaba, cuando hubo la vacancia el 9 de noviembre, hubo un golpe de Estado. Y hasta ahora hay gente que se ha empecinado en eso. Y prácticamente, si uno revisa todo lo que se ha escrito a partir de esa fecha, si alguien hace una indagación, ¿no?, sobre todo en el mundo académico, no estrictamente jurídico, pero sociológico, antropológico, literario, etcétera, ve que casi todos han coincidido que hubo un golpe de Estado. Eso es mentira. El 9 de noviembre. La vacancia fue perfectamente válida. ¿Y cuál fue el argumento? Son personajes quizás despreciables, es otro asunto, ¿no? Es que ese es el problema, ¿no? El antifujimorismo de nuevo te da el relato, ¿no? Es decir, yo cierro el Congreso con un argumento tirado de los pelos, como la denegación fáctica, y no hay problema, porque es contra el fujimorismo. Yo va con un presidente con argumentos profundamente, estrictamente legales, y sin embargo, está mal. ¿Por qué? Porque el antifujimorismo es el gran parteaguas de la actualidad, ¿no? Sí, pero lo más curioso y lo más paradójico, Carlos, es que esas prácticas que son discutibles, ¿no es cierto?, que son reprochables, son prácticas fujimoristas puras por parte de los antifujimoristas. Porque ¿quién le permite al presidente tener, digamos, toda esta congregación de poder prácticamente omnímodo? La Constitución, que fue tergiversada en el 93 respecto al 79, precisamente en el asunto de la disolución del Congreso. En el 79 se decía que debían ser 3 denegatorias. Fujimori la bajó a 2 y a partir de ahí ha quedado el terreno dispuesto para que cualquier presidente sea en gran medida un autócrata y que pueda hacer lo que quiera sin necesidad de tener mayoría en el Congreso, ¿no? Así es, el fujimorismo ha creado su propio monstruo, ¿no? Su propia creación prácticamente, Vizcarra y todo esto. Sí, pues totalmente de acuerdo, ¿no? Más bien, Percy, yo tengo que ir cerrando un poquito la comunicación, pero quizá podemos darle una vuelta a toda la idea final, ¿no? Mira, te dejo, dame en 2 minutos tu conclusión y ya yo luego veo cómo termina. Adelante. Dame una conclusión de tu parte. Bueno, mi conclusión sería un poco amarrando lo que hemos dicho, que estamos ante 2 fuerzas que no han logrado moderarse, no les interesa mucho. Una amenaza más grande que la otra, pero finalmente una falta de educación política total y un electorado que no realmente está contemplando todo lo que va a pasar después del 6. Creo que hay que hablar lo que va a pasar después del 6, la vacancia, las calles, las disoluciones del Congreso, ¿no? Perú no acaba el 6. No lo expuso, ¿no? Así es, seguimos hablando lo expuso. Entonces ahí se viene la verdadera agenda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después del 6? ¿Cómo se disuelve? ¿Cómo se vaca? ¿Cómo se marcha? Eso va a seguir, el tema no acaba aquí, ¿no? Entonces, esos odios hay que un poquito morigerarlos porque después vas a tener que negociar. Y muchos va a haber alianzas insospechadas, probablemente. Probablemente puedan patear el tablero y hacer también cualquier cosa. Todas las posibilidades se pueden dar. Y lo de Chile es el espejo de la Constituyente. Así es. Y la izquierda chilena está pero muy exacerbada y no le veo un futuro positivo. Habrá que ver qué pasa, pero
Así En es. general, con la incertidumbre y con la falta de cultura democrática que tenemos en el continente entero, este tipo de procesos no acaban bien nunca, ¿no? Así Lamentablemente para el es. pueblo mismo. Así ¿Algo es, que pues. agregar, Carlos? Nada, gracias por tu tiempo, o mejor dicho, por la invitación. Y bueno, que no sea la última. Por supuesto que podemos conversar posteriormente, vamos a coordinar. Entonces, este ha sido Carlos Cabanillas, editor de Caretas. Ahora pasamos a un bloque final aquí en Libertad Bajo Palabra. Adelante, Radio Gracias. Miraflores Televisión. Hasta luego. Gracias. Retomamos Libertad Bajo Palabra. La circunstancia que atraviesa el país, ya pues indudablemente que es cada vez más aguda, más contradictoria, más intensa. Como corresponde a una segunda vuelta, en circunstancias como la que estoy describiendo, la razón ha perdido absolutamente todas sus credenciales. Y los dos candidatos han demostrado no tener ninguna posibilidad ni intención de atraer a agentes más racionales a sus propios grupos. Por más que Keiko Fujimori haya tenido, ¿no es cierto?, su partido, una participación quizás mejor que la de Perú Libre, que no estuvo con todos los créditos adecuados para sostener una plataforma de gobierno, de propuestas, de reformas, ¿no? Yo expuse en un ensayo la semana pasada que el debate técnico, si este debate técnico resultaba siendo un fiasco, no podía confiarse en Castillo para nada. O sea, por todos los elementos negativos que tiene tanto Keiko como Castillo, que todos lo sabemos, el debate técnico era fundamental, no solo para atraer a los indecisos, sino para que quienes no compartan el sistema ideológico que propone Castillo, Cerrón y su cofradía, tuviesen la suficiencia de que no están dando un paso en falso en el abismo. En el debate técnico se ha corroborado, lamentablemente para el país, porque por supuesto que la opción del fujimorismo es ignominiosa y todo lo peor que se pueda concebir, salvo en el aspecto económico, y eso ha resultado en una situación muy lamentable, ¿no? Yo desde la primera vuelta y en todos mis textos desde ese 11 de abril en particular, he insistido
que el voto viciado es la manera más perfecta en la que un ciudadano no se va a ver comprometido con este desastre. Si uno hace uso de todas las posibilidades que tenga, desde las redes, desde los blogs, desde YouTube, desde cualquier espacio en el que se pueda divulgar una idea crítica. Es decir, ese acto y ese gesto precisamente de poder ser críticos. Y la verdad que el fujimorismo, por más que se insista en ver que quizás sea un riesgo menor en lo económico, como lo han hecho muchos, inclusive intelectuales mayores de 70, 80 años, ¿no? Como Hugo Neira, por ejemplo, que siempre revisa su columna, están incidiendo en un error bastante grave, o no sé si quizás sea un exceso de sabiduría, no solo por él, sino por muchos otros personajes, ¿no? Inclusive gente con algo de sentido común que dice, hay que mantener la economía y bueno, vamos a votar por Keiko Fujimori. La verdad que es una circunstancia que solamente podría cifrarse en un entorno de pesadillas. Lo he comentado en el primer bloque del programa, que es imposible que represente a la democracia o a la república un personaje tan cuestionado, presuntamente involucrado en actos muy graves, que inclusive se está pidiendo una condena de más de 30 años, y no solo para ella, sino para sus principales colaboradores. Entonces, ¿de qué manera la democracia puede estar regida por esta forma? Entonces yo digo, quienes han orientado a votar por el fujimorismo en esta condición es que o son sabios, o francamente son cínicos, o tras 200 años de mentiras, la poca ingenuidad que cabía respecto de la democracia se ha tenido que romper. Y la política es en realidad un ejercicio condenable para los peores elementos. Lo que decía Rospigliosi acerca que en el fujimorismo hay presuntos delincuentes, en tanto que en Perú Libre hay delincuentes que están absolutamente corroborados y todo lo demás, que además es una mentira, porque cuánta gente en el fujimorismo tiene condena desde los años 90 o por los actos que realizaron en los años 90. En fin, sobre esa figura diría, o sea, si uno están absolutamente condenados y los otros son presuntos implicados, podrían estar todos en una cárcel, porque en la cárcel también hay gente que todavía no termina su proceso, están con prisión preventiva y están en la cárcel. Yo digo, si estos son presuntos y los otros están sabiendo al 100% que son culpables, están en una disposición mejor para disputarse el dominio de un pabellón en cualquier penal y no la presidencia de la República. Así es como estamos en este momento, y la verdad que yo creo que todo esto se debe, más que nada, a que en el Perú nunca se termina de pelear hasta el final. Se dejan las cosas a medias y se habla sobre todo a media voz, cosa que condenaba hace más de 100 años González Prada. Hasta la fecha, el magisterio de González Prada no existe en la cabeza, en el imaginario de toda la población. Y yo creo que debería estar antes que el de cualquier otro, porque las condiciones de dominio, ¿no es cierto?, de la oligarquía o de los criollos, por último ya de los blancos en general, ha seguido el mismo tipo de enajenación y de coordenadas de actividad, de estar absolutamente a espalda de las necesidades de la población, del pueblo. Entonces, como ya hemos comentado, ahora mismo, la gente que estaba apoyando a Castillo inclusive puede asumirlo como una revancha. ¿Cómo es posible que hayan sido tan ciegos? Y yo me pregunto entonces, si han sido tan ciegos hasta la fecha, ¿qué garantía le da Keiko Fujimori a la derecha para hacer creer a la población que ahora sí van a atender, ¿no?, de una manera amplia a todos los inconvenientes y los sufrimientos de la nación? El pueblo está en una encrucijada y hasta el momento parece que va a ganar Castillo. No solamente podemos pretender
que nuestros buenos deseos lleguen a efectuarse en realidad, sino creo yo que hay que trabajar para ello. Entonces, cualquier consejo que se le pueda dar a la población es de que participe de una manera crítica, no necesariamente violenta, o en la medida de lo posible que no sea violenta, pero sí que se ejerza un control sobre las acciones que determine el gobierno de cualquiera de los que salga elegido este 6 de junio. Porque si no hay un control de la ciudadanía, tienen amplias prerrogativas para hacer lo que quieran. Y si van a hacer lo que quieran con las muestras que han dado hasta hoy, que estamos 26 de mayo, es de que no tienen ningún criterio para ejercer el gobierno, ¿no? Y si se quiere evitar esta situación, es algo que siempre me gusta recordar, que se participe activamente en política, porque la política no solamente está cifrada en los partidos, pero la sociedad tiene que empoderarse, sea el liberalismo, sea el socialismo. Lo ideal sería de que no fuera ninguno de estos dos sistemas de una forma pura. El equilibrio o condiciones en las que se pueda ensalzar los valores de los dos caminos podría ser más interesante. Por ejemplo, una propuesta de un liberalismo que atienda a un criterio social o una agenda social, o en todo caso de un socialismo que deje la apertura de los mercados, que no sea intervencionista, que no quiera controlar los precios, que no ponga trabas a las importaciones, que deje de lado cualquier tipo de medida que pueda resultar inflacionaria. Es, digamos, lo más saludable que podría recomendarse a cualquiera, porque en este momento asumir que el voto es simplemente ir, llegar y poner tus esperanzas, tus deseos en un candidato o en un partido es un suicidio completamente, por cualquiera de los lados. Entonces hay que reflexionar y hay que actuar. Ahora, la tragedia que ha sucedido en Biscatán del Brain, por supuesto, debe llenar de pesar el corazón de todos los peruanos. Por lo menos ya, si no por los 14 adultos, por los 2 niños que han sido acribillados en esta acción, inocentes, siempre entre los inocentes, los niños. No se sabe a ciencia cierta qué ha pasado. Podría ser ajuste de cuentas, podría ser indudablemente que sean los narcoterroristas, podría ser, en fin, hasta la otra posibilidad, ¿no? De que lo haya mandado a hacer también alguien que quiera atender al fujimorismo. Pero decir que directamente una de estas posibilidades es la real, es una canallada. O sea, uno puede especular, y es factible que lo especulemos, porque lo racionalizamos, ¿no? Atendemos a todos los incidentes que se han ido conociendo, ¿no? Estos fallos inmediatos del Ministerio de Defensa, que atribuyó indudablemente a Sendero Luminoso desde un primer momento, con las peculiaridades y divergencias que hay, inclusive dentro de estos movimientos terroristas, ¿no? La contradicción respecto de la posición de la policía en relación al de las Fuerzas Armadas, que poco a poco se ha ido esclareciendo y al parecer no han tenido ninguna participación en la zona como para hacer este sondeo. Por último, los únicos que pueden acabar de determinar lo que ha sucedido serían unos investigadores que lleguen hasta el fondo de este asunto por cuenta privada y que en este momento no los hay, no lo han realizado, sería imposible que lleguen a dar un fallo definitivo, y el Ministerio Público, la Fiscalía Antiterrorismo o la que corresponda, ¿no? Que llegue a establecer la concatenación de los hechos y los presuntos responsables, hasta allá la responsabilidad de ellos. Cualquier otra manifestación es espuria. Entonces, ¿a dónde va mi comentario? A determinar en este momento la categoría, francamente, estos sí, miserables, que han tratado de sacar un beneficio político de esta masacre, culpando inmediatamente al otro bando, aun cuando puedan tener, en teoría, todos los argumentos para sindicarlos.
O sea, tanto por una cuestión de criterio político, ¿no? Como por una circunstancia de honestidad intelectual. Porque si uno intelectualmente es honesto, no puede determinar que cualquiera de las posibilidades respecto a esta masacre es cierta. En este momento eso es imposible. Lo han realizado, la verdad, gente de los dos partidos que están en disputa y son una desgracia y son una miseria, ¿no? Ahora, retomando la circunstancia de los dos candidatos, dicen que el fujimorismo se ha regenerado, o que Keiko está buscando la oportunidad de limpiar a su apellido de todo escrito. Y yo digo, perfecto, puede librarlo, digamos, al apellido de todos los elementos muy negativos que generó el gobierno del padre. Pero ¿por qué de la presidencia de la República? ¿Qué le pasa al país y por qué hay una oferta política tan deplorable que se quiere otorgar segundas oportunidades a la gente que indudablemente no lo merece? Y sin embargo, la derecha apoya una y otra vez, y en eso sí habría que coincidir con cualquier crítico de la derecha, que eso es una enajenación y una ceguera tremenda. Pero ellos simplemente lo hacen porque su concepción del Perú y su concepción del gobierno es de que quienes estén en el ejercicio de poder deben ser prácticamente peones o elementos que le sirvan a sus propósitos y nada más. Por eso que el pueblo no recibe nunca jamás la atención adecuada, que inclusive partiendo hasta del liberalismo más duro y puro, en condiciones como la nuestra, es decir, la del país, que es un país en vía de desarrollo o subdesarrollado, se debe dar una atención que equilibre algunos elementos dentro de las inmensas desigualdades que hay entre los pobladores. O igualdad de oportunidades, por ejemplo. A mí algo que me conmueve malamente es pensar cuánta gente con mucho talento se desperdicia porque no tiene el modo de despertar a esos talentos y a esas capacidades. Cuántos científicos, artistas, hasta pensadores, filósofos, pueden radicar en zonas donde impera la extrema pobreza en nuestro país y nunca han tenido la oportunidad de llegar a un despertar y a un entendimiento de sus propias posibilidades. Si no prestamos atención a ese tipo de factores, en el curso del tiempo vamos a seguir teniendo a esta misma clase de personajes muy repudiables y que no tienen, por último, ni siquiera condiciones para atentar el ejercicio de la política, como creo que lamentablemente es el caso de Fujimori. Entonces, es positivo que el gobierno y que el pueblo se sienta representado, pero lo ideal sería que este pueblo esté educado y que el mismo representante del pueblo sea alguien de una extracción, ¿no es cierto?, popular, pero que tenga amplias competencias. En este momento es indudable que Pedro Castillo no tiene esas competencias y que además ha llamado a su equipo técnico a personas que no son precisamente las más ilustradas. Yo escuchaba, por ejemplo, el debate entre Rospigliosi y Avelino Guillén y decía, bueno, Avelino, qué bueno, está confrontando, Rospigliosi es tu fujimorista, que se centra en una exacerbación violenta y que habla unas mentiras tremendas como de que van a acabar con los narcoterroristas del BRAEN en 6 semanas. Primero habría que precisar cuántas personas en este país saben exactamente qué cosas pasan en el BRAEN, quién controla el BRAEN, hasta qué punto el narcoterrorismo tiene ahí su hegemonía, la participación de la DEA. Yo quisiera saber, a ver si alguien tiene algún estudio acerca de a qué nivel llega la corrupción en esa zona. Indudablemente que hay productores de café, de cacao, de otro tipo de frutos, pero
esencialmente lo que se produce ahí también es coca. ¿Y cuánta cocaína exporta el país? Inclusive si la cocaína fuese un producto legal y estuviese, por supuesto, bien regulado, quizás sería una de las principales fuentes de ingreso para el país. Una desgracia. Es una posibilidad. No digo que esto se debiera hacer, pero pongo en escena el tema de que aquí solamente se trata del terrorismo para las campañas o para las elecciones, ¿no? Cada 5 años. Pero del narcotráfico no se trata nunca. Se trata muy rara vez. Qué casualidad que se trata tan pocas veces, siendo uno de los problemas fundamentales de la región, por lo menos de Colombia, Bolivia y Perú. En menor medida Brasil también, ¿no? Es decir, ¿qué se hace con toda esta zona de la Amazonía que está prácticamente liberada? Y que es peor que el Far West, indudablemente. Es una zona de inmensa violencia. Tengo inclusive yo la suspicacia de que en el Brain suceden muchos más incidentes como el que ha pasado ahora último, pero que no necesariamente tienen que ser atendidos por la prensa porque no se dan en una circunstancia electoral. Porque si no, la verdad que cuánta gente estaría preocupada por la situación del Brain, que es una zona prácticamente liberada hace bastantes años. ¿Se dan cuenta? Entonces, quizás no hay un momento para la esperanza ahora, pero sí es el momento para la lucha de la ciudadanía. Porque como estaba comentando, o sea, que en el país el problema es que nunca se ha terminado o empezado a luchar bien por la democracia y por la república. Y las tergiversaciones, por supuesto, son infinitas, ¿no? Se habla del modelo, que hay que cambiar el modelo. ¿Cómo no? Pero ¿de qué se están refiriendo si el modelo mismo que está dispuesto en la Constitución y que es casi el mismo de la Constitución del 79, salvo por algunas variaciones que sí, pues son discutibles, ¿no? El tema de los contratos ley, etcétera, pero que pueden atenderse desde una perspectiva más centrada y menos dramática y drástica, como una asamblea constituyente. Ahora, en todo caso, si se llevara a cabo la asamblea constituyente, yo creo que sí sería un deber que se participe de una manera orgánica para que se puedan atender razones en ella. Porque si se deja a fuerzas como el Fujimorismo y como Perú Libre dentro de su facción más erronista, la realización de una nueva constitución, no se va a llegar a ninguna parte. Y es que el problema es que entre todas las mentiras que se propalan es de que solamente una constitución tiene el problema. Y la verdad que no es la constitución misma. Si la constitución habla de economía social en mercado, o economía de mercado, y acá se practica cualquier cosa, además que todas las actividades estatales en función de los privados son eminentemente corruptas. Creo que en ningún otro país del mundo se ha institucionalizado el tema del IEPO. O sea, ¿cómo es posible que alguien contrate, ¿no es cierto?, con algún estamento gubernamental y prácticamente se acabe quedando con el 10% la autoridad que está realizando el contrato por cuenta del Estado? Eso hay cualquier cantidad de datos y por eso que hay tantos personajes que han ejercido el poder que han estado en la cárcel, sentenciados por ese tipo de actividades. Pero eso, a sabiendas de la gente, no les ha impedido votar una y otra vez por ellos. El maldito lema, ¿no?, de estos personajes que roba pero hace obra. Hasta el momento que eso no cambie, que no se entienda que el gobierno y el poder es una práctica de servicio, las cosas no van a cambiar. Y eso tenemos que procurar que haya esa transformación y ese cambio, porque si no se da, se va a repetir una y otra vez lo que ya hemos venido sosteniendo en este momento. En todo caso, no hay ninguna posibilidad de conceder un crédito a alguno de los candidatos, pues no solamente han incidido en todos los errores posibles desde el 11 de abril a la fecha, sino que no han mostrado ninguna intención
de mejorar y perfeccionar sus escuetos esquemas programáticos. Y decirle programático es una concesión, porque indudablemente no tiene ninguna clase de programa, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia hasta el día de hoy. Vamos a retomar el programa el día domingo para ahondar en algunos elementos de esta coyuntura y, por supuesto, cubrir el debate presidencial entre los dos candidatos de esta vez. Eso ha sido todo por hoy, así que nos despedimos hasta el domingo. Pasen una buena semana. Buenas noches.